Buenas noches, profesor. Soy Mateo Cajamarca del segundo de uno. Les vengo a presentar la reflexión interna total en el agua. Bueno, vamos primero qué- a ver qué es la reflexión interna total. Esto nos da a entender que es un fenómeno en el que la luz de un medio se refleja completamente desde su entorno. La reflexión interna total se produce cuando el ángulo entre la luz incidente y el normal de la límite es mayor que el ángulo crítico. Ahora, algunos conceptos básicos, por así decirlo, para saber cómo se produce este efecto son el ángulo de incidencia, que está formado entre el rayo incidente y el vector de la normal a la interfaz. También otro que es el ángulo crítico, que es el ángulo límite o es el ángulo mínimo de incidencia en el cual se produce la reflexión interna total. Dicho ángulo de incidencia mide respecto a lo normal de la separación de los medios. Bueno, ahora nos plantea una pregunta sobre ¿por qué se da el efecto de la reflexión total interna? Mi respuesta sería que esto ocurre cuando un rayo de luz se encuentra en un medio y su ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico para ese medio. Esto sucede cuando la luz pasa por un medio con un índice de refracción mayor a otro con un índice de reflexión menor. En lugar de refractarse, la luz se refleja completamente en la superficie de separación entre los dos medios, lo que se conoce como la reflexión interna total. La reflexión interna total solo ocurre bajo condiciones específicas y no sucede si el ángulo de incidencia es menor o igual al ángulo crítico. A continuación le mostraré un experimento en el cual se necesita un recipiente con agua, hecho un orificio en la parte de abajo y un láser para entender mejor esto de la reflexión interna total. También nos plantean qué ángulo se escoge para que se produzca este efecto. Bueno, el ángulo crítico es el ángulo de incidencia necesario para que ocurra el fenómeno de la reflexión interna total. Esto se calcula mediante una fórmula muy sencilla. Entonces, si el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico, se produce la reflexión interna total, mientras que si es menor o igual, la luz se refracta en lugar de reflejarse internamente. Les mostraré a continuación el ejercicio con el cual encontré el ángulo crítico necesario para el experimento. Lo primero que debemos saber es que N1 es el índice de reflexión del agua y N2 es el índice de reflexión del aire. Entonces, con esos datos, la ley de Snell nos dice que N1 por el seno del ángulo crítico, que es el que necesitábamos buscar, va a ser igual a N2 por el seno del ángulo de refracción. Entonces, sustituimos los datos de N1 y N2 y aplicamos el seno, que nos daría este resultado de 0,03. A este resultado le aplicamos el seno al seno inverso y nos daría 0,75. Igual a este resultado le aplicamos el seno a la inversa y nos daría que el ángulo crítico es 48,75.